Hoy vamos a hablar sobre la prueba real del éxito. Vamos a hablar sobre un tema que separa a las personas que logran sus metas de las que nunca logran sus metas. Y este tema es un tema crucial, que es importante que independiente en qué parte de tu proceso del camino te encuentres, lo conozcas para que cuando te encuentres de frente con él sepas cómo poder enfrentarlo y llevarlo de la mejor manera. Entonces el tema de hoy es persistir cuando no hay resultados. Y es que yo creo que hay un periodo de tiempo que al parecer le pasa al 99% de las personas que logran su meta y alcanzan realmente un éxito masivo. Y eso es que al pasar el periodo de persistir, de poder trabajar cuando no se ven los resultados, elevar el esfuerzo cuando no se están viendo las metas que uno quiere, es el proceso donde la mayoría de las personas que fracasa, la verdad es que no fracasa porque le falta capacidades o probablemente porque le faltan herramientas o le faltan oportunidades. Mucho menos eso hoy día, de hecho. Sino que la gente fracasa porque no persiste el tiempo suficiente. Y eso es una verdad indiscutible. Y es que las personas hoy en día no es que no sepan qué hacer. Hoy en día con las herramientas que tenemos, con inteligencia artificial, con ChatGPT, o sea, la información está al alcance de todos. Es solamente poner la intención de querer obtenerla y te garantizo que la vas a encontrar. Entonces la gente no fracasa porque no sepa qué hacer. Lo que pasa es que abandonan antes de que el proceso haga su trabajo. Y hay algo que tienes que entender, independiente de las herramientas que tengas, todo el mundo hoy en día necesita vivir un proceso, algunos más largos que otros, algunos más cortos, por supuesto, que otros, pero al fin y al cabo todos vivimos un proceso hasta llegar a los resultados que hoy en día consideramos grandes resultados. Y en los negocios, la verdad es que en cualquier camino de crecimiento real, los resultados no van a aparecer cuando tú los necesites, ¿ok? Porque la vida no responde al que necesita, esa es la verdad. Responde al que merece y ese merecimiento te lo da el trabajo acumulado a través del tiempo. Entonces, los resultados van a aparecer cuando ya hiciste el trabajo que casi nadie, el 90% de las personas, digámoslo así, no está dispuesta a sostener. Y aquí es donde está el verdadero problema. Hoy en día vivimos en una época donde se ha normalizado el querer todo rápido. Los resultados rápidos, el dinero rápido, el reconocimiento rápido. Pero hay muy pocos que están dispuestos a mantener la disciplina de poner el trabajo cuando no se están viendo los números, cuando no se están viendo probablemente los ingresos esperados y también cuando no hay un reconocimiento de otras personas. Entonces, persistir cuando todo va bien, si lo vemos en perspectiva, realmente algo sencillo, es fácil, ¿no? Cuando están los reconocimientos, cuando está saliendo todo bien, es fácil mantener la persistencia porque es algo que te motiva. Pero cuando no está pasando nada significativo o nada aparentemente visible, ahí es cuando persistir cuesta, cuando el esfuerzo no se está viendo, cuando no se está viendo el avance, o si se ve avance, se ve lento, ¿verdad? Entonces, incluso también cuando tú dudas de ti mismo. Ahora, cuando estás pasando toda esa situación y logras persistir, logras trabajar con la misma intensidad que cuando estás motivado, eso es algo que te desarrolla una cosa fundamental y esa cosa es el carácter. El carácter es necesario si quieres tener éxito en la vida, en los negocios, en lo que sea. Y hoy día te quiero hablar justamente de eso, quiero hablarte de cómo tú puedes persistir con acción, cómo puedes persistir con disciplina, cómo puedes tener esa filosofía de ser 1% mejor todos los días y también de cómo puedes seguir avanzando cuando el resultado todavía probablemente no te está acompañando. Te voy a enseñar también cómo puedes construir. De hecho, en este canal puedes ver, en todo el canal hay harto contenido desde hace algún tiempo ya, de cómo tú puedes construir también el tipo de mentalidad que va a ganar incluso antes de que lleguen los resultados, incluso antes de que lleguen los números que estás buscando. Entonces, mira, después de ya varios años observando personas en esta industria en la cual yo me desarrollo, en el mundo digital, en el network marketing y en el mundo del emprendimiento en general, he notado que hay algo que se repite pero constantemente y esto pasa, como te digo, en todas las industrias. Y es que la mayoría de las personas no se rinde porque el negocio no funcione, porque seamos honestos, o sea, si hay una persona que le ha funcionado un sistema, un negocio, miras alrededor, hay 10, 20, 50, 100, 1000, cientos de miles de personas más que el mismo negocio también les ha funcionado, no es que el negocio no funcione, y esto aplica en todas las áreas, sino que la persona es la que no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Porque no ha persistido lo suficiente. Entonces, la gente acá se rinde porque no soporta el tiempo que le va a tomar a esa persona que le funcione.
¿verdad? Es lo que te decía recién. Todos tenemos procesos, diferentes procesos, hay procesos más largos que otros. Entonces tienes que entender eso, que no todos van a tardar lo mismo en tener resultados. Hay otros factores también acá que influyen. Hay otros factores también, además del conocimiento, del tiempo, hay otros factores más. Entonces, si lo vemos también desde la perspectiva más objetiva posible, cuando la gente empieza en algo, la mayoría de las personas empieza siempre con expectativas altas. Empieza con energía, empiezan ilusionados, o sea, empiezan pensando que es algo que sí o sí ya les va a cambiar la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezan a pasar los días y las primeras semanas y el resultado grande no aparece, ahí es cuando empieza el ruido interno, empieza el cuestionamiento, empiezan los pensamientos como por ejemplo, oye, ¿será que esto es para mí? O sea, pucha, tal vez empecé muy tarde. O puede que el problema no sea yo, puede que el problema sea el sistema. Y mira, la verdad, nunca es el sistema el problema, esa es la verdad. Entonces, ¿el verdadero problema cuál es? Es que no se entendió desde el inicio el proceso que se iba a pasar. Entonces, tienes que entender, tú que estás escuchando esto, que el crecimiento real no es lineal. Olvídate de eso. No existe un crecimiento real y lineal sostenido. Siempre van a haber fluctuaciones. Tampoco el crecimiento va a ser constante, ¿verdad? Van a haber ciclos de crecimiento. Si lo vemos, por ejemplo, comparado al mercado, imagínate una gráfica. Imagínate la gráfica de Apple, por ejemplo, o la gráfica de Google, la que quieras. Todas las gráficas, cuando están en tendencia, ya sea alcista o bajista, tienen fluctuaciones. Hay impulsos y retrocesos. Entonces, tu gráfica de tu camino hacia el éxito, velo de la misma forma. Es normal que pases retos, muy normal. Es raro que no te pase, de hecho. Es normal que vengan adversidades, cuestionamientos, sobre todo al inicio, por supuesto que es normal. Pero es lo que te digo, o sea, cuando tú pasas todas esas barreras, es cuando ya estás desarrollando el carácter. Y el carácter en el liderazgo, en los negocios, si quieres ser un empresario, un inversionista exitoso, en lo que sea que te quieras desarrollar, el carácter es un requisito principal. O sea, tienes que entender eso, ¿verdad? Entonces, tu crecimiento no va a ser real, o sea, tu crecimiento real no va a ser lineal, sino que va a ser acumulativo, llamémoslo de esa forma, ¿verdad? Va a ser un crecimiento acumulativo, al igual que en las inversiones, que el interés compuesto te va a dar, pucha, los resultados que realmente estás esperando. Entonces tienes que verlo de esa forma. Tienes que pensar que durante el primer periodo de tiempo, desde que tú inicias, es un periodo en el cual estás sembrando, estás aprendiendo, estás corrigiendo errores. Y ojo en esto, porque cuando hablamos de corregir errores también, no necesariamente estos procesos de trabajar y no ver resultados pasan en el inicio. También pueden pasar luego de haber visto cierto nivel de resultado. Y ahí es cuando el cuestionamiento es mucho más fuerte todavía, pero recuerda esto. En ese tiempo estás volviendo a sembrar. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahí principalmente? Estás corrigiendo errores. ¿Ok? Es importante que corrijas errores, que puedas ajustar, que puedas hacer análisis del trabajo que vienes desarrollando. Si tienes un mentor que te apoya a conversarlo con él y que te apoye mucho mejor todavía, va a haber cosas que probablemente tú no estás viendo y corregir esos errores. Además, desarrollar habilidades, perfeccionar habilidades. Y todo eso te va a hacer formar aún más carácter. Entonces, ¿qué viene pasando? Como esto no se va a ver en números rápidos seguramente, la mayoría de las personas cuando no ven esos números rápidos, concluyen que no están avanzando y se rinden justo antes, y eso es lo peor de todo, se rinden justo antes de empezar a ver los resultados. Abandonan justo cuando el proceso va a empezar a hacer ese efecto que están esperando. Entonces, si tú abandonas antes de que el interés compuesto, que así como aplica de maravilla en el mundo de las inversiones, también aplica de la misma forma en tu vida, comience a hacer efecto, no vas a ver los resultados. No puedes abandonar justamente antes de eso. Entonces, persistir es entender que el avance interno que tú tienes, todo el trabajo que estás haciendo en ti, todo el desarrollo personal, todas las mentorías, todas las capacitaciones, todo eso tienes que adquirirlo y todo eso ocurre antes del resultado externo. Aquí hablamos, por ejemplo, de algo que menciona Brian Tracy, cuando habla de la ley de la correspondencia, que así como es adentro, es afuera. O sea, si tú trabajas en mejorar por dentro, por fuera, inevitablemente vas a mejorar también. Entonces, cuando tú entiendes esto,
vas a dejar de desesperarte por el tiempo y vas a dejar de estar cambiando constantemente semana a semana tu planificación o el camino que estás siguiendo. Hay muchas personas que de hecho cambian constantemente el plan, cambian constantemente el camino, o sea, no han empezado ni a ejecutar aún bien la primera fase del plan y lo quieren cambiar. Y es por eso que mucha gente nunca llega a nada, nunca llega a resultado, porque viven cambiando de plan. Entonces, enfócate en el plan que estás siguiendo. Si hay personas que ya han tenido resultados siguiendo ese mismo plan, o sea, mi recomendación es que lo sigas, porque definitivamente eso te va a dar muy buenos resultados también. Entonces, aquí hay algo que quiero dejar muy en claro en este punto, porque aquí es donde muchas personas caen, muchas personas acá realmente fallan. Y es que tienes que entender esto, la persistencia no tiene que ver, cuando hablamos de persistencia, cuando hablamos de disciplina, no tiene que ver con cómo te sientes, no tiene que ver si estás motivado o no estás motivado ese día, tiene que ver realmente en cómo te estás organizando. Porque cuando tú estás enfocado realmente, ¿cómo determina, cómo sabes cuando hay un enfoque real hacia una meta? Porque estás pensando en eso la mayor parte del tiempo. Entonces, si tu organización va enfocada principalmente a esa meta, todas tus acciones, todo lo que hagas en tu día a día, incluso las personas que más frecuentas, son personas, son acciones, son cosas que vas a estar frecuentando en tu día a día que te acercan aún más a tu meta. Brian Tracy también lo dice, todo lo que no te acerca a tu meta te aleja de ella. Entonces, es importante que le des prioridad a lo importante, a lo que te acerca a esa meta. Y mira, hay muchas personas, la verdad que logran resultados consistentes. Y estas personas, si bien hablamos del porcentaje mínimo, por eso se habla siempre del 99% y el 1% de las personas que realmente logran estos resultados grandes, consistentes y logran el éxito, son personas que no viven preguntándose todos los días si es que están motivados, si se levantaron con el pie derecho o no. Este tipo de personas tienen que entender, viven cumpliendo y siguiendo sistemas. Y los sistemas tú los aplicas, los trabajas, los sigues, independiente de cómo te sientas. Porque recuerda eso, el éxito no le importa si hoy en Navidad, ahora que estamos en época navideña, no le interesa si es Año Nuevo, no le interesa si es tu cumpleaños, si pasa esto, lo otro en el día. No, es simplemente un día más. Entonces, es importante que puedas seguir sistemas y sobre todo que tengas sistemas luego trabajando para ti, porque ahí ya entras en la libertad real, cuando tienes sistemas que trabajen para ti, cuando ya tienes ingresos pasivos, ¿verdad? Pero tenemos que seguir todo este proceso para llegar a ese punto, ¿cierto? Entonces, es importante que ya vayas adquiriendo esta mentalidad, esta forma de pensar, porque todo esto también, recuerda, te acerca aún más a la meta que quieres. Entonces, si tú quieres ser de este tipo de personas, del 1%, de las personas que tienen sistemas, tienes que saber que este tipo de personas, primero que todo, independiente de cómo se sienten, ya te lo venía mencionando, son personas que saben qué hacer, saben cuándo tienen que hacerlo y lo hacen incluso si no tienen ganas. O sea, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos, y de hecho puedes buscar la definición. En muchos libros también de desarrollo personal donde se habla de disciplina, se le da esta definición. La disciplina es justamente eso, hacer lo que tienes que hacer, tenga ganas o no, y cuando tienes que hacerlo. Cumplir disciplinadamente y consistentemente. Entonces, cuando hablamos también de este punto de persistencia, persistencia no es levantarse todos los días inspirados. Ojalá fuera así, sería mucho más sencillo todo, ¿verdad? Pero no pasa. O sea, no todos los días te vas a levantar con inspiración a tope. Entonces, cuando hablamos de persistir, persistir es cumplir con esas acciones de ese día, las acciones clave que tienes fijada ese día, aunque el ánimo esté bajo, aunque no tengas ganas, aunque el día esté pesado, aunque esté lloviendo, lo que sea, tienes que cumplir, sí o sí. Y sobre todo aún cuando el resultado no aparece, que es justamente el tema de este podcast, ¿verdad? Entonces, persistir cuando el resultado no aparece. Porque si tu avance depende de cómo tú te sientes hoy en día, pucha, eres muy inestable. Esa es la realidad. Y por eso seguramente no estás viendo resultados. Entonces, si tu avance también depende de un sistema claro, vas muy bien encaminado. Y eres alguien que se convierte incluso en alguien confiable. Porque las personas que siguen sistemas, que siguen planificaciones, que tienen una estructura, son personas confiables, son personas que no están improvisando. Y mira, justamente en esta industria, en el liderazgo, la confiabilidad es muy importante. La confiabilidad es todo. Porque tu equipo no necesita verte motivado a ti un día, necesita verte constante. Tienes que ser constante. Entonces, cuando no hay resultados,
el sistema te sostiene. Por eso hablamos también de la importancia de un sistema educativo, de un sistema de producción, de un sistema de éxito. Porque cuando no hay resultados, el sistema multiplica esos resultados o probablemente si está teniendo pocos resultados, lo multiplica el sistema. Entonces, la persistencia real no nace de la emoción. La persistencia real no nace de un día. La persistencia real nace de hábitos simples, nace de hábitos repetidos y sostenidos en el tiempo. Eso es exactamente lo que separa al promedio del que construye algo realmente grande y significativo. Es lo que separa a las personas que alcanzan el éxito de las personas que no. Recuerda, la gente exitosa hace cosas que la gente que no es exitosa no está dispuesta a hacer. Entonces, cuando hablamos de este tema y no hay resultados, o cuando no se están dando los resultados esperados más bien, porque siempre hay resultados, siempre hay avances, pero probablemente no son los esperados todavía. Aquí es cuando la mayoría entra en etapas de ansiedad incluso, ¿ah? Y desde la ansiedad, la verdad es que se toman muy malas decisiones, te lo digo por experiencia propia. Entonces, cuando tú empiezas a hacer por ansiedad de todo un poco, el multitasking, la multitarea, pero no hay una claridad realmente en cada una de las tareas que estás haciendo, si bien vas a sentir que genera más movimiento, que estás trabajando más, pero eso es sin dirección. O sea, es un trabajo prácticamente que no va a tener un efecto significativo, porque los resultados no llegan simplemente por hacer más cosas. Mira, si esas cosas, aunque hagan más, si no son las cosas correctas y no son las cosas necesarias, no va a existir un gran cambio. Los resultados llegan cuando hacen más y mejor las cosas correctas y por el tiempo suficiente, por el tiempo que sea necesario. Entonces, los momentos sin resultados no son para entrar en un caos, no son para que se te caiga el mundo, para cuestionarte, no, sino que son momentos para que realmente te ordenes, te organices, te planifiques, tengas cabeza fría, te tomes un momento, un respiro y seguir adelante con todo. En ese momento ahí justamente es cuando el líder se diferencia del promedio. Porque mira, el promedio se frustra y se dispersa. Empieza incluso a buscar factores externos de por qué no está teniendo resultados y busca culpar incluso afuera lo que tiene que mejorar adentro. En cambio, ¿qué es lo que hace el líder? Mantiene la calma, observa, toma decisiones, ajusta, mejora, sigue accionando, sigue creciendo. Cuando no hay resultados, la acción correcta no es cambiar de sueño, no es disminuir tus metas, eso también lo hace mucha gente, sino que tienes que, reitero, volver a planificar y revisar también la ejecución de las cosas que estás haciendo. Entonces, no se trata de abandonar el camino que estás siguiendo, es reajustar simplemente, reajustar cómo lo estás recorriendo, reajustar el plan que estás siguiendo. Y tienes que entender que cuando vuelves a lo básico, a hacer las cosas más básicas, eso no habla de retroceder. Al contrario, habla de tu grandeza en hacer las cosas. Estás fortaleciendo los cimientos, estás fortaleciendo las bases. Entonces es conveniente incluso que te preguntes, pregúntate todos los días si es que estás cumpliendo con tus acciones diarias de acuerdo a tu planificación, de acuerdo al estándar que te has fijado, porque tú te puedes poner diferentes metas, pero también hay niveles en esas metas que te puedes fijar. Pregúntate, o sea, si estás realmente cumpliendo con las acciones de acuerdo al estándar que te has fijado. Pregúntate también si es que estás siendo consistente o simplemente estás siendo intenso a ratos, estás siendo intermitente. Pregúntate si es que estás haciendo lo necesario, si estás haciendo realmente lo que se necesita para poder llegar al resultado que quieres o estás haciendo simplemente lo más cómodo, lo más fácil. Porque eso, créeme, que marca una diferencia abismal en el resultado que vas a obtener. Entonces, si la mayoría de las personas quiere sentir motivación para actuar, tiene que entender esto. Eso lo hace el 90, el promedio de las personas. Pero las personas que se hacen exitosas realmente son personas que actúan primero y dejan que la motivación llegue después. Brian Tracy también habla de esto. La acción genera sentimiento, entonces primero la acción y luego el sentimiento de sentirte listo, de estar preparado. Entonces, necesitas volverte más preciso el día de hoy. Tienes que tener más claro cuáles son tus prioridades, más claro cuáles son tus metas. Tienes que ser más firme también con tus decisiones de todos los días. Para eso necesitas tener más disciplina. Tienes que ser mejor, más profesional con tu ejecución de las cosas todos los días. Busca la mejora continua, busca la mejora constante, que ningún día que pase sea en vano. Cada día tiene que hacerte una mejor versión de ti mismo.
Y mira, la clave de todo esto está cuando sostienes la acción correcta el tiempo suficiente. Porque mira, es más fácil ser consistente que perder el ritmo y tratar de volver a recuperarlo. Entonces te conviene incluso la consistencia, te conviene incluso la persistencia, la disciplina. Mira, cuando tú eres disciplinado y consistente, el resultado va a dejar de ser una posibilidad y se va a convertir en una consecuencia inevitable. No va a ser inmediato, claro, no va a ser magia, pero sí va a ser seguro. Porque si hay personas que solamente llevan más tiempo que tú, ese tiempo obviamente han sido más consistentes y el día de hoy están teniendo resultados, es lo que a ti también te va a pasar, definitivamente te va a pasar, pero tienes que ser más disciplinado. Entonces, mira, para mí el factor más subestimado en esta industria, sin duda alguna, es la disciplina. Porque todos te van a hablar de visión, todos te van a hablar de metas, todos te van a hablar de propósito. Pero son muy pocos los que están dispuestos a hacer lo mismo y bien hecho todos los días durante el tiempo que sea necesario. Son muy pocos los disciplinados. Entonces, la disciplina no te va a transformar si bien el resultado de manera inmediata, te va a transformar la vida para siempre, por completo. Porque cuando la persona cambia, los resultados no tienen otra opción que cambiar también. Primero cambia la persona, luego cambia los resultados. Por eso tienes que entender que la disciplina es simple, pero no es fácil. Y eso es lo que forma el carácter. Hacer lo mismo que está funcionando no significa estancarse, significa respetar el proceso. Porque mira, el proceso funciona, pero solo al que no interrumpe ese proceso. Solo al que es consistente, solo al que no es intermitente. Los grandes resultados no vienen de acciones extraordinarias ocasionales, sino que vienen de acciones pequeñas, bien hechas y repetidas en el tiempo sin interrupción. Hay un punto en todo este camino, en todo este proceso que muy poca gente ve venir. De hecho, casi nadie lo ve venir. Y es un momento donde de repente todo lo que parecía lento empieza a acelerarse. Empieza el momentum. Y ese punto no te va a llegar por suerte. Llega porque no te rendiste antes. Llega porque fuiste consistente. La mayoría de las personas abandona justo antes de ese punto de quiebre. No porque no puede seguir, sino porque se cansó de no ver los resultados. Y aquí vuelve la importancia de la disciplina, de la consistencia. Porque eso es justamente lo más irónico. Muchas personas estaban más cerca de lo que creían, pero dejaron de ejecutar, dejaron de accionar. Entonces, persistir no se trata de aguantar sin pensar, es confiar en el trabajo que estás haciendo, incluso cuando todavía no ves el resultado, incluso cuando todavía no tienes pruebas externas. Es entender que el crecimiento real siempre va a ocurrir primero por dentro, en tu mentalidad, en tus hábitos, en tu forma de actuar. Después se va a reflejar afuera. Entonces, si hoy día estás en una etapa donde estás trabajando más de lo que recibes, más de lo que cobras, donde das más de lo que vuelve, donde el avance parece lento, no estás perdiendo el tiempo, estás construyendo una base y una base sólida. Esa base no se ve, pero sostiene todo lo que viene después, todo el éxito que viene después para ti, porque recuerda, es un hecho que te va a pasar. Entonces, quiero que te quedes con esta idea. Los resultados no te definen a ti como una persona hoy en día exitosa como líder o no, sino que el líder se define cuando los resultados llegan, no bajando el estándar, no negociando la disciplina, no traicionando tu proceso, no traicionando tus valores, no traicionando tu ética. Tienes que persistir con acción, sigue persistiendo con acción, accionando con foco, sosteniendo con disciplina todo el trabajo que estás haciendo, incluso cuando no esté el reconocimiento, incluso cuando no estés viendo los resultados. Tú sabes que estás avanzando, tú sabes que estás progresando. Recuerda, esa acción te va a generar el sentimiento. Enfócate en ese sentimiento de avance, en ese sentimiento de logro. Y si hoy no hay resultados, no te detengas, sino que solamente afina, ordena, sigue, busca la ayuda de tu mentor, de la persona que te está guiando, esa persona que tiene el resultado que quieres, y sigue avanzando. Porque cuando el resultado llegue, y créeme, te va a llegar, no va a ser casualidad. Va a ser la consecuencia lógica de haberte convertido en la persona capaz de sostener ese resultado. Y recuerda, si quieres realmente llegar a esa meta, todo eso que sueñas, recuerda ser 1% mejor todos los días y sobre todo seguir siempre firme y siempre adelante. Así que, amigos míos, espero realmente que esta información, ya estamos llegando a los 25 minutos, espero que esta información realmente el día de hoy
te sirva, te haga tener más claridad también en el proceso. Si hoy en día estás viviendo o estás sintiendo que estás estancado, simplemente estás construyendo tu base. Esa base que vas a obtener todo el éxito que vas a luego acumular. Solo si es que obviamente estás manteniendo con persistencia, con disciplina, la acción necesaria, las cosas importantes que te están llevando a esa meta. Este 2026 va a ser tu año, definitivamente. Va a ser el año donde vas a alcanzar tu prime, donde vas a alcanzar todas esas metas y esos sueños que has estado buscando si te enfocas desde ya. Así que te mando un fuerte abrazo a la distancia. Recuerda suscribirte al canal, comparte este audio con la persona que necesita escucharlo. Recuerda seguirme también en Instagram, @Álvaro Garrido, la última vez un cero, para seguir compartiéndoles más contenido de éxito, de desarrollo personal y este 2026 acompañarte a que logres todas tus metas y todos tus sueños. Te mando un fuerte abrazo, mucho éxito, nos vemos pronto.